Muy buenos días. 18 de octubre 2020. Un- una nueva oportunidad para reunirnos. Bueno, sigue la pandemia, siguen las restricciones, pero es importante que sigamos confiando y descansando en el Señor, que Él tiene el control, que Él es el Señor de todo. Y eso es lo que nos reconforta y eso es lo que nos sostiene. Hoy día vamos a revisar un pasaje que a mí en lo personal me, me encanta. Eh, es cuando Jesús ora por sus discípulos. Ya estaba pronto a terminar su ministerio terrenal, estaba a punto de pasar el momento más terrible, pero más trascendente, que era el Calvario, que era morir en la cruz. Pero antes Jesús ora al Padre y llora por sus discípulos. Ora por lo que Él conoció, pero también es interesante que ora por nosotros. Eh, El Evangelio según San Juan, capítulo 17, podemos leer lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He llevado a término la obra que me diste a realizar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque le has dado la palabra que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que mis labios sean guiados por ti para hablar palabra tuya. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, como yo decía, ya estaba terminando su ministerio terrenal y pronto a vivir algo terrible, que era la cruz. Pero es interesante saber, es interesante leer cómo alguien que iba a ser azotado, burlado, escupido, tenía tal seguridad de quién era. Y eso es lo primero que me impacta de este texto. Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le has dado. Se refiere a él, se refiere al Hijo. Jesús tenía la convicción de quién era. Él tenía toda autoridad. Y elige morir por usted y por mí. Y luego, con esa convicción, porque el verso 3 dice algo que es maravilloso, que es la razón por la cual Jesús viene a entregarle un mensaje. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, para aceptar el regalo de la vida eterna, para que tenga sentido la muerte de cruz al Calvario para usted y para mí. Necesitamos conocer a Dios. Y ese conocer es a través de Jesucristo. La primera pregunta que surge: ¿cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto conozco a Jesús? A mí me impacta porque hoy día, para estudiar, para prepararse los estudios, son 12 años, 8 básicas, 4 media, un promedio de 5 años universidad. Ya llevamos 17. Sumémoslo a eso algún posgrado. 20 años, 25 años para prepararse para enfrentar el mundo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ocupamos para conocer a este Dios maravilloso? Yo te he glorificado en la tierra, he llevado al término la obra que me diste a realizar. Jesús trajo un mensaje. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Por ende, podemos conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, hermanas y hermanos queridos, la primera labor de un discípulo es conocer a Jesús.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, es fundamental. La palabra de Dios es crucial. Porque a través de la palabra de Dios se va revelando. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es guía, es dirección. ¿Cuánto tiempo a la semana pasamos con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo a la semana oramos al Señor? Porque le he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La Biblia dice que eso es fe. Creer en la palabra es fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios para que esa fe, esa certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios, se haga vida en nuestras vidas. El regalo de la fe es cuando escuchamos la palabra y esa palabra transforma y cambia nuestras vidas. Antes de seguir, hermanos queridos, mi recomendación es pase tiempo con la palabra. Esfuércese para que a lo menos media hora al día, una hora al día, leer un capítulo, leer dos, empiece a lo mejor con un capítulo. Empecemos con un evangelio, empecemos con las cartas paulinas, empecemos con Génesis, empecemos con el Nuevo Testamento. Pero empecemos a conocer a este Jesús, empecemos a conocer. ¿Sabe? Para ser un discípulo, por definición, ser discípulo de Jesucristo significa que aprendemos de Él, que tenemos comunión con Él y obedecemos todo lo que Él nos manda. Un discípulo estudia la Biblia para aprender más de Dios, para ver quiénes somos nosotros, qué está haciendo Dios en nuestra vida, en nuestro mundo. Es la Biblia la que nos anima a ser parte de lo que Dios quiere hacer en el mundo, que es salvarlo. Por lo tanto, un discípulo, la primera cosa es estudiar la Biblia. Y si usted se fija en estos versículos que hemos ido revisando, Jesús le da suma importancia a que sus discípulos han tenido la palabra, la han creído, la han atesorado. ¿Cuántos versículos se sabe? Yo me sé algunos. Todo el mundo sabemos Juan 3:16. Yo me aprendí Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por él. A mí eso, cuando estoy medio complicado, me ayuda. Cuando estoy medio hundido, la palabra de Dios dice que Él nunca da más carga a la que podemos llevar. Dice que su carga es ligera. Y así, hermanos, la palabra de Dios nos empieza a dar ánimo. Y Jesús conocía eso. Y en esta oración maravillosa, en este deseo, en esta petición al Padre,
porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Espero que estemos en ese grupo, hermanos. Personas que han escuchado la palabra de Dios, hemos recibido, y eso ha generado fe en nuestras vidas, certeza de que Jesucristo salió y han creído del Padre y que ha sido enviado por Él. Y Jesús acá ya empieza a pedir: yo ruego por ellos. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé. Y ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, ya vemos cómo Jesús en los primeros versículos da la importancia a la palabra y después sigue, pero también empieza a orar por sus discípulos, por nosotros, por los que hemos creído en Él. Y Jesús está consciente que sus discípulos, que sus hijos, sus seguidores, van a vivir en un mundo hostil, en un mundo difícil, en un mundo complejo. Y por eso le ruega al Padre para que los proteja y los guarde. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Palabra de Dios, protección de Dios. Ya llevamos dos elementos de un discípulo. Tenemos que tener la palabra de Dios, y eso nos va a dar fe, nos va a dar certeza, nos va a dar confianza. Pero también, hermanos, podemos tener la tranquilidad que el Padre nos va a cuidar. No nos va a quitar del mundo, no nos va a librar de las cosas difíciles. La pandemia puede afectar a un cristiano. La enfermedad puede afectar a un cristiano. Pero el Señor nos va a guardar del mal. Él nos va a proteger y a cuidar. Vamos a estar en sus manos seguros. Y eso es maravilloso. Jesús tuvo discípulos con los cuales se relacionó. Pero más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Y aquí, hermanos, el Señor entregó el mensaje, pero también a sus discípulos le dejó la responsabilidad de seguir entregando el mensaje. Y por eso es tan importante el manejar la palabra de Dios. Porque lo que transforma, lo que cambia, es la palabra de Dios. Jesús sabía quién era, lo vimos al principio. Usted también sabe quién es. Un hijo de Dios que nunca le va a pasar más allá de lo que Dios permite, y por lo tanto sabe que está
guardado del mal. Y con una responsabilidad. Entregar el mensaje para que otros también conozcan. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios, la importancia de conocerla, la importancia de predicar a otros, pero también hay un elemento más que se nos suma, que es la unidad. No estamos solos, hermanos queridos. Estos meses de encierro a lo mejor nos han quitado la maravilla de vernos domingo a domingo, de potenciarnos domingo a domingo. Pero gracias al Señor porque por este medio y por otros medios sociales, el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, podemos potenciarnos. Jesús pidió que fuéramos uno. Y cuando hablamos de una unidad, hablamos de que no hay diferencias. El uno se preocupa del otro. No es solamente el cómo estoy yo, es cómo están los demás, cómo están mis hermanos, cómo están los otros discípulos de Jesús. Ya hablamos de la importancia de conocer la palabra de Dios. La importancia de el resguardo que Jesús hace de nosotros. La importancia de entregar palabra de Dios a otro. Y cuán importante, hermanos, es ocuparnos del otro. Haciendo un resumen. Un discípulo de Jesús conoce la palabra de Dios, está consciente que Jesús se preocupa de él y que por lo tanto el Padre le va a cuidar. Entregamos un mensaje para que otros se sumen y empecemos a formar una comunidad de creyentes. Nosotros llegamos a eso, porque los primeros cristianos fueron entregando un mensaje y por gracia del Señor nosotros recibimos ese mensaje, esa palabra genuina. Y por eso, hermano, es tan importante que la palabra del Señor sea genuina, que nosotros seamos diligentes en conocer realmente y tener realmente lo que Dios quiere y pedirle que el Espíritu Santo nos dé la bendición de entregar su palabra, no solamente verbal, sino que en vida. Y ahí en vida es la importancia de la unidad, del ocuparse del otro, de orar los unos por los otros, de levantar los brazos del otro. Yo lo quiero invitar esta semana a leer la Biblia y que se comprometa a que todos los días a lo menos lea un capítulo. Empecemos por Mateo, capítulo 1,
todos los días un capítulo. Y todos los días, hermanos, después de leer ese capítulo, dele gracias al Señor porque en Él está seguro. Tercera tarea. Empiece a orar por alguien que no conoce al Señor. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un vecino. Y empiece a orar esta semana. Más adelante vamos a hablarle. Pero por ahora empecemos a orar por alguien. Leer palabra de Dios, orar, dar gracias por la seguridad, por la protección de Dios. Orar por alguien a quien vamos con la ayuda de Dios a entregarle el mensaje. Y como cuarta labor de esta semana, a lo menos en la semana llame a un hermano. Llame a alguien de nosotros. Llamemos a alguien de la iglesia. Mandémosle un WhatsApp y digámosle, estoy orando por ti. Y por lo tanto, para no mentir, también a esa persona que vamos a llamar, lo ideal sería que oráramos por los unos por los otros todos los días. Pero como vamos a empezar un ejercicio, a la persona que usted va a llamar, empiece a orar, a decirle, Señor, cuídale, sosténle, protégele. Estas 4 labores muy simples, hermanos. Leer un capítulo, orar dando gracias, orar por un no creyente, orar por alguien de la iglesia. Le aseguro que nos va a empezar a revivir. Tenemos el privilegio de ser un seguidor de Cristo. Tenemos el privilegio de que Cristo, como lo veremos más adelante, nos entregó una tremenda labor. Pero por ahora, hermanos, quedémonos con estos 4 elementos, estas 4 cosas maravillosas. La importancia de la palabra, la importancia de la protección de Dios, la gran bendición de entregar a otros el mensaje y la bendición de la unidad, de tener a otros en cual apoyar. Ayer sábado estuve en una actividad vía Zoom. La esposa de un pastor de Cunelagüe con la que no he hablado nunca. Después de esa instancia vía Zoom, me vio que tenía cara de agotado y llamó para decirme, pastor, estoy llorando por usted. Ella es esposa de un pastor. Luego me llama otro amigo, tengo cara muy cansado. Hermanos, hay gente que se ocupa de nosotros y nosotros debemos ocuparnos también. Jesús lo hizo. No estamos solos. El Padre tiene el encargo de su Hijo de cuidarnos. Jesús oró por nosotros. Tenemos hermanos que nos sostienen cuando estamos débiles. Por lo tanto, a cambiar el rostro y a decir gracias Señor porque te tengo a ti. Gracias Señor porque tengo tu palabra. Gracias Señor porque tengo una misión que es entregar el mensaje a otros. Pero en esto no estoy solo. Tengo hermanos. Tengo hijos tuyos que te aman como yo te amo. Y son amados por ti, que nos apoyamos. Estamos en tiempos difíciles, sí.
Pero nosotros tenemos un tremendo privilegio. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el cuidado de Dios, tenemos una misión que cumplir y nos tenemos los unos a los otros. Por eso reitero la labor de esta semana. Un capítulo diario de Mateo, una oración diaria por darle gracias, Señor, porque tu cuidado y tu protección la tengo. Orar por alguien que no conoce al Señor, orar y llamar a un hermano de la iglesia. Los hermanos de Cheinal llaman a los hermanos de Cheinal, los hermanos de Peucoyeufo llaman a los hermanos de Peucoyeufo, o puede ser de Cheinal también. Los hermanos de Muquén, espero también que llamen, se llamen entre sí. Los hermanos de Loncoche se llamen entre sí o llamen a alguna de las iglesias que he nombrado. Somos uno. Hoy día el Señor nos llama a ocuparnos de nosotros, a ocuparnos de la labor y a confiar que no estamos solos. Papá, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra nos da aliento, tu palabra nos anima. Y yo te ruego que tu palabra en esta hora toque y cambie vidas. Y que mis hermanos puedan tener este desafío, Señor, de tomarlo y empezar a crecer juntos y a disponernos en tus manos. Permite, Señor, que este virus disminuya su contagio cada día y que la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, Señor, estas etapas difíciles puedan pasar y en algún momento podamos volver a vernos cara a cara, pero gracias porque por el momento la distancia igual nos permite vernos, nos permite orar los unos por los otros y cuidarnos. Y gracias por tu cuidado y protección. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias.